Bienvenidos una vez más al País de Revés. Y como les había yo dicho en entregas anteriores, vamos a focalizar un poco estas opiniones en Hidalgo, porque de aquí es de donde somos los que hacemos este País de Revés para ustedes, sin descuidar el panorama nacional, en algunas ocasiones el internacional, y los temas de literatura, etcétera, y de interés en general que hemos ido abordando también con ustedes. Pero hoy quisiera hablarles de lo que es el nuevo tablero político en Hidalgo, un estado que había sido todavía hasta hace un mes, un poco más, una tierra netamente priista. De la noche a la mañana, por ese tsunami electoral, ese tsunami político que ha significado Andrés Manuel López Obrador, hizo que el PRI perdiera prácticamente todo, es decir, la senaduría de mayoría, los dos lugares, los 7 diputados federales que le corresponden a Hidalgo y 17 de las 18 diputaciones locales de mayoría. ¿Qué significa en realidad? Que para el próximo mes, para septiembre, el Congreso local estará en manos de Morena, ¿sí? Y sobre eso ha habido mucho debate, que si los candidatos de verdad tenían los tamaños, la presencia, el arraigo para ganar, o si solo fue consecuencia de este tsunami político que hizo empalmarse la Diputación Federal, la local, con la elección presidencial, y que llevó a Morena a hacerse de las 7 diputaciones federales y de 17 locales en el estado de Hidalgo. Más allá de eso, la suerte en este sentido está echada. ¿Qué significa? Que Morena, el partido de nuevo cuño del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, será quien tenga el control de ese Congreso. Y al vaso o no, y adecuado o no, el gobernador de Hidalgo ha hecho lo conducente para tratar de mantener ciertos equilibrios que le permitan 3 años, que son los que enfrentará políticamente a esta mayoría morenista en el Congreso, para que 3 años sean llevaderos, para que haya los suficientes contrapesos y evitar una confrontación directa, como pues ha nombrado al nuevo procurador, ha nombrado magistrados, ha hecho ya la nominación para buscar al nuevo defensor de los derechos humanos en la entidad, ha promovido algunas reformas en el Congreso, en la ley que regula precisamente el gobierno del Congreso, cuestiones de finanzas y demás, y eso ha llevado a una confrontación con el grupo parlamentario que todavía no toma posesión del Congreso local de Hidalgo, es decir, esos diputados electos que han estado siendo parte de protestas junto con el presidente de ese partido por los movimientos del gobernador Fayad. ¿Cuál es el problema aquí? Que de pronto parece que estamos pasando de la confrontación política a una confrontación real. Es decir, apenas hace poco en el Congreso del Estado, cuando los todavía diputados que están en funciones intentaron hacer algunas reformas, hubo gente de Morena con los diputados electos que intentó impedirlo. Pero pasamos de la protesta pacífica a la violencia. ¿Quién la inició? Las fuerzas del orden, los militantes de Morena. Creo que ahí entraríamos en una zona gris. Lo que yo creo que debemos entender y que deben entender tanto morenistas como la gestión gubernamental del licenciado Omar Fayad es que van a convivir y van a cohabitar 3 años por lo menos, ¿sí? Ese Congreso y este gobierno van a cohabitar 3 años porque el Congreso tiene 3 años de duración. Al gobernador Fayad le quedan 4 años de mandato. Entonces tenemos que empezar a aprender a convivir. Y digo tenemos porque es un asunto de democracia. No se trató solo de ir, depositar el voto en la urna y dejar que las cosas pasen, ¿no? La ciudadanía está pendiente, la ciudadanía se ha politizado y está tomando partido. El problema no es tomar partido. Lo más adecuado es eso, que cada quien tenga conciencia, se informe y sepa de qué lado está la ley y a quién tiene que apoyar, ¿sí? El problema es que llevemos esto a otros ámbitos. En el País de Revés tiene ese nombre precisamente porque lo que ha pasado con la vida política del país en general es que lo llevamos al revés. Los que tendrían que cuidarnos nos descuidan,
Los que tendrían que darnos seguridad no nos la dan. Y hoy la certeza que tendríamos que disfrutar en el sentido de una vida democrática donde las oposiciones puedan convivir no ocurre, se confrontan. Entonces, ¿ustedes qué opinan? Este es el nuevo tablero político en Hidalgo. Empieza a jugarse un ajedrez distinto, donde nadie tiene mayorías absolutas, ¿sí? Contrario a lo que pasará en el panorama nacional, donde Andrés Manuel tendrá los congresos, el Senado, el Congreso Federal y el Poder Ejecutivo bajo su tutela. Aquí no. Aquí tenemos un Ejecutivo estatal de un color y vamos a tener a partir de septiembre un Poder Legislativo de otro color. Tienen que aprender a convivir. Si no, vamos a paralizar la acción del gobierno y lo que va a ocurrir es que tú y yo, ciudadanos, vamos a sufrir las consecuencias de esa confrontación. Y eso que ocurre en Hidalgo va a estar ocurriendo en otros estados. Por eso necesitamos, como ciudadanos, pedirle a nuestros gobernantes, aquellos que detentan los 3 poderes que garantizan la vida democrática de las entidades y del país, que aprendan a convivir, que aprendan a asumir la derrota, pero sobre todo que aprendan a asumir la victoria, que es una responsabilidad, no una patente de corso. Y que hay tiempos, plazos y formas legales para ir haciéndolo conducente en favor de la ciudadanía. ¿Ustedes qué piensan? Este es Su País de Revés. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima.